Piensa en Suiza. ¿Qué ves? Probablemente montañas nevadas, chocolate premium, relojes exactos y banqueros discretos en trajes de 3 piezas. Es la imagen de la perfección, uno de los países más ricos de la faz de la Tierra. Pero si miras el mapa, Suiza no debería existir. Es un país sin salida al mar. No tiene recursos naturales. No tiene un idioma unificador. Hablan 4. Sus fronteras son una pesadilla logística y, durante siglos, fue un pequeño punto en el mapa rodeado de los imperios más sanguinarios de la historia, todos ansiosos por devorarlo. Sobre el papel, Suiza debería ser un estado fallido, una nota al pie en los libros de historia. Sin embargo, desafiaron a la lógica, desafiaron a la geografía y, lo más importante, desafiaron a sus vecinos. Esta no es la historia de cómo un país pacífico se hizo rico vendiendo leche y queso. Esta es la historia de cómo una nación que no debería existir se convirtió en la bóveda de seguridad del planeta. ¿Cómo pasaron de ser granjeros pobres a los banqueros de los dictadores y magnates del mundo? La respuesta no es paz. La respuesta es apalancamiento. Y todo comenzó hace 700 años, no con un cheque, sino con un juramento de sangre. Parte 1. El Pacto de Sangre. Año 1291. Olvida los bancos de Zúrich. En esta época, la región es brutal, fría y pobre. 3 hombres se reúnen en secreto en una pradera remota llamada Rutli. No son diplomáticos, son supervivientes. Hacen una promesa simple pero peligrosa: ayudarse mutuamente contra cualquiera que intente someterlos. Sin abogados, sin tratados firmados con pluma de oro, solo una alianza defensiva. Lo que estos 3 hombres acababan de crear no era un club social. Era el nacimiento de la Confederación Helvética. Y no tardarían mucho en tener que probar si su palabra valía algo. Enter the Habsburgs. 24 años después, en 1315, el Imperio Austríaco, la superpotencia militar de la época, equipada, entrenada y arrogante, decide que ya ha tenido suficiente de estos campesinos rebeldes. Inician la invasión del territorio de Suiza. Sobre el papel, era una masacre asegurada. Era David contra Goliat, si Goliat tuviera armadura de placas y caballería pesada. Los suizos eran granjeros. Muchos nunca habían sostenido una espada. Pero los suizos tenían algo que los austriacos no: conocían el terreno. Informados por espías de que la invasión era inminente, los suizos no esperaron en campo abierto para ser aniquilados. Enviaron a sus hombres, apoyados por solo 600 refuerzos de sus aliados, hacia un paso estrecho entre 2 lagos y una montaña helada, Morgarten. Lo que sucedió allí no fue una batalla, fue una carnicería. Los suizos bloquearon el camino y esperaron. Cuando la brillante caballería austríaca quedó atrapada en el sendero, los granjeros no lucharon como caballeros. Lucharon para matar. Lanzaron troncos y rocas desde las alturas, rompiendo las filas imperiales. Luego, bajaron con alabardas. Fue brutal. 1500 soldados austríacos murieron en minutos. Los caballeros, aterrorizados y sin espacio para maniobrar, preferían ahogarse en el lago helado antes que enfrentarse a la furia de los campesinos suizos. Esta victoria envió una onda de choque por toda Europa. De repente, Lucerna quiso unirse. Zúrich quiso unirse. La confederación crecía. Durante los siglos siguientes, estas ciudades-estado operaron como una red descentralizada, sin una gran capital como París o Londres, sino como un grupo de iguales unidos por la supervivencia. A principios del 1500, la leyenda suiza era intocable. Habían aplastado a los borgoñones. Habían humillado a los austriacos. 25.000 tropas suizas descendieron sobre el norte de Italia, capturando Milán. Parecían imparables. Eran los dueños de la guerra en Europa. Pero la arrogancia siempre tiene un precio. Año 1515. La batalla de Marignano. Los franceses, cansados de la expansión suiza, contraatacaron con una ferocidad nueva. En un pequeño pueblo italiano, la invencible máquina de guerra suiza fue finalmente destrozada. Fue una derrota devastadora. Y aquí es donde la historia de Suiza da un giro extraño.
Un giro que cambiaría la economía global para siempre. En lugar de planear una venganza, en lugar de rearmarse para una guerra de 100 años, los suizos hicieron algo impensable para la época. Se detuvieron. Devolvieron Milán. Firmaron la paz. Sin saberlo, en ese campo de batalla empapado de sangre en Italia, acababa de nacer el concepto más lucrativo de la historia moderna: la neutralidad suiza. Pero no te equivoques. No dejaron de luchar porque se volvieran pacifistas. Dejaron de luchar para ellos mismos, porque se dieron cuenta de que luchar para otros era mucho, mucho más rentable. El negocio de la muerte estaba a punto de convertirse en su primera gran exportación. Parte 2. La exportación de la muerte. Aunque los suizos habían dejado de luchar guerras para expandir sus fronteras, el mundo sabía una verdad incómoda. Los soldados suizos eran, libra por libra, los asesinos más eficientes de Europa. Y la Confederación vio una oportunidad de negocio masiva. ¿Por qué gastar sangre y tesoro en guerras propias cuando puedes alquilar a tus hombres a otros reyes y cobrar en oro puro? La mano de obra militar se convirtió en el petróleo de Suiza. No eran simples mercenarios callejeros. Cuando contratabas suizos, no alquilabas a unos cuantos matones, alquilabas batallones enteros, una unidad operativa probada en combate, leal solo al contrato. Lucharon para Francia, lucharon para España. En ocasiones, batallones suizos se encontraban en lados opuestos del campo de batalla, matándose entre sí porque sus empleadores habían pagado la tarifa. Era el capitalismo en su forma más sangrienta. Este modelo de negocio duró siglos, hasta que llegó un hombre que no respetaba las viejas reglas. Enter Napoleón Bonaparte. En 1798, las tropas francesas invadieron. Napoleón no quería mercenarios, quería sumisión. Barrió la vieja confederación de 13 estados y trató de imponer una república centralizada. Incluso les dio su primera bandera nacional. Pero Suiza es obstinada. El experimento falló. Tras la caída de Napoleón en 1815, las potencias europeas se reunieron en el Congreso de Viena y tomaron una decisión que definiría el futuro del capitalismo global. Acordaron reconocer la neutralidad perpetua de Suiza. Sobre el papel, sonaba noble. Garantizaban que Suiza nunca sería invadida, pero leamos entre líneas. A los imperios vecinos les convenía tener una zona de amortiguación, un lugar seguro en medio del caos. Y aquí es donde la maquinaria suiza hizo el pivote definitivo. Si eres neutral en un continente que está perpetuamente en llamas, tienes algo que nadie más tiene: seguridad. Y la gente rica, sobre todo la gente rica con miedo, paga una prima muy alta por la seguridad. Mientras el resto de Europa estaba ocupada colonizando el mundo y matándose en trincheras, Suiza empezó a construir algo más fuerte que un ejército: el secreto. Parte 3. El búnker de oro y el silencio. Imagina el escenario. Es el siglo XIX y principios del XX. Europa es inestable. Revoluciones, guerras, caídas de monarquías. Si eras un aristócrata francés o un industrial alemán, tenías un problema. Tu propio gobierno podía confiscar tu riqueza mañana mismo para financiar una guerra. ¿La solución? Suiza. Los banqueros suizos no solo ofrecían una caja fuerte, ofrecían invisibilidad. En la década de 1910, con la Primera Guerra Mundial estallando, los banqueros suizos viajaron a París y Berlín con un producto revolucionario: la cuenta numerada. Sin nombres, sin rastros. Solo un código conocido por el cliente y un selecto grupo de banqueros privados. El dinero comenzó a llover sobre los Alpes. Pero fue en 1934 cuando Suiza cimentó su estatus de fortaleza financiera. Aprobaron la legendaria Ley de Secreto Bancario. No era solo una política de empresa. Convirtieron en delito federal que un banquero revelara la identidad de un cliente. El silencio no era cortesía, era ley. Entonces llegó la prueba de fuego: la Segunda Guerra Mundial. Suiza estaba rodeada por el Eje. Alemania tenía planes de invasión, la Operación Tannenbaum, pero nunca apretaron el gatillo. ¿Por qué? La respuesta oficial es que Suiza, erizada de búnkeres en las montañas y lista para una guerra de guerrillas, era un puercoespín difícil de tragar. Y es verdad. Pero la respuesta cínica,
La respuesta financiera es más oscura. Suiza era más útil como banco que como campo de batalla. El Tercer Reich necesitaba divisas extranjeras. Necesitaban un lugar para lavar el oro expoliado de los bancos centrales de la Europa ocupada. Y Suiza mantuvo las puertas abiertas. El banco UBS llegó a mantener cuentas para la élite nazi, mientras que, paradójicamente, los judíos alemanes desesperados intentaban ocultar sus activos en los mismos bancos para salvarlos de la confiscación. Fue un juego de equilibrio moralmente gris, o quizás negro absoluto. Suiza se convirtió en el único bote salvavidas en un océano de destrucción. Y cuando el humo se disipó en 1945, Europa estaba en ruinas. Sus fábricas bombardeadas, sus economías destrozadas. ¿Y Suiza? Sus ciudades estaban intactas, sus industrias, operativas, y sus bóvedas subterráneas estaban llenas a reventar de los activos de ambos bandos. Habían sobrevivido al apocalipsis y se habían hecho inmensamente ricos en el proceso. Pero el mundo estaba cambiando. La ONU se formaba. La Unión Europea comenzaba a gestarse. La presión para unirse al club era inmensa. ¿Qué hizo Suiza? Cerró la puerta en sus narices. Parte 4. La fortaleza de cristal. Imagina que eres un país pequeño en los años 90. El mundo se está globalizando. La Unión Europea nace para unificar el continente económica y políticamente. La lógica dice que debes unirte o morirás de irrelevancia. Suiza dijo, no. Rechazaron la UE. Rechazaron unirse a la ONU hasta el año 2002. ¿Por qué? Porque para los suizos, la soberanía no es negociable. Odian, con una pasión visceral, recibir órdenes de burócratas extranjeros. Y funcionó. Vaya si funcionó. Hoy, este pequeño país gestiona más de 2.4 billones de dólares en activos extranjeros. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el PIB de países enteros como Italia o Brasil. Es la hucha más grande del mundo. ¿Por qué los milmillonarios, desde jeques saudíes hasta oligarcas rusos, siguen eligiendo Suiza? No es solo por los impuestos bajos, es por la estabilidad. Mientras los bancos de Wall Street o Londres juegan al casino con derivados de alto riesgo y colapsan cada 10 años, los banqueros suizos son aburridos. Y cuando tienes $1.000 millones, aburrido es la palabra más sexy del diccionario. Prefieren pagar tasas de interés negativas, sí, pagarle al banco por guardar tu dinero, antes que arriesgarse a tenerlo en un sistema bancario estadounidense inestable. Pero Suiza no es solo una caja fuerte. Es un taller de precisión. No tienen petróleo, así que tuvieron que inventar valor de la nada. Se obsesionaron con la calidad. Relojes, farmacéuticas, maquinaria de precisión. Inventaron el velcro, el papel de aluminio, el cepillo de dientes eléctrico. Crearon un sistema de trenes que funciona con la precisión de un reloj suizo. Crearon una democracia directa donde el pueblo puede vetar al gobierno en casi cualquier cosa, manteniendo los impuestos bajos y a los políticos bajo control. Es un sistema diseñado para la estabilidad eterna. Conclusión: el precio del silencio. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo es que un país sin recursos, rodeado de enemigos y dividido por montañas, se convirtió en una potencia mundial? La respuesta no está en lo que tienen. Está en lo que no hicieron. No se unieron a las guerras de otros. No se unieron a los bloques políticos de otros. No juzgaron de dónde venía el dinero, solo prometieron cuidarlo. Suiza entendió antes que nadie que, en un mundo obsesionado con el conflicto y la moralidad, la verdadera mercancía de lujo es la neutralidad. Es un refugio hermoso, sí. Un paraíso alpino de paz y chocolate. Pero bajo esa superficie de postal, bajo los lagos cristalinos y las cumbres nevadas, hay una red de búnkeres de hormigón y bóvedas de acero que guardan los secretos más oscuros y las fortunas más grandes del planeta. Suiza es la prueba viviente de que, a veces, la mejor forma de ganar el juego de tronos global no es conquistando el mundo, sino sosteniendo la cartera de quienes intentan hacerlo. Y eso, amigos míos, es el verdadero poder. Gracias por vernos. Si te ha gustado esta inmersión en la bóveda suiza, dale al like y suscríbete. Nos vemos en el próximo expediente.